Ahí está, leo una línea, es nulo. Fue nulo. Creo que está todo en una línea. Ah, no, no tiene nada. Bueno, pero voy a poner ABC, DEF, GHI, JKL, para que vean que sí lo hace. Ahí está ABC, o continúo, DEF, continúo, GHI, JKL y termina. ¿Ya vieron? Y ahí está. Aunque también, si quisiéramos hacerlo con un while, podría hacerlo de la siguiente forma. Mientras leer punto pic sea diferente de nulo. No se puede. Es un método. Leer punto pic y es un entero. Devuelve un entero que representa el siguiente carácter o -1. Ahí está. Si es diferente de -1, va a seguir leyendo. ABC, DEF, GHI, JKL y termina. ¿Ya vieron? Creo que es mejor esta opción. Trabajenlo de esta forma. Mientras leer punto pic diferente de -1, sigues leyendo. Y ahí está. Entonces, con eso ya pueden leer todo su archivo para ir leyendo línea por línea e irlo asignando a sus variables correspondientes. ¿Sí? Bueno, entonces, ahora les voy a dar cuál es la estructura que debe de tener su archivo para que así lo vayan creando y así lo van a ir leyendo. Primera línea va a tener número de estados. Apuntando. Segunda línea, todas los símbolos que puede tener una cadena de entrada.
suponiendo que ya que quisiera más, sería ABC, D, E, F, G, H, I, J, K, y 0, 1, 2, 3, 4, 5, por ejemplo. Que todos estos sean mis posibles símbolos que yo pueda usar en una cadena. Luego el número de estados, perdón, ¿qué tipo de estado es? Lo vamos a poner todo en horizontal, donde el estado 0 es inicial. Aquí le especifique, el estado 1 es normal, 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 final, normal. Un espacio o un enter, y luego siguen las transiciones, que esa la van a sacar del autómata que van a crear. Tienen que irlo leyendo de esa forma. Entonces, ¿creen que con eso ya tengan idea de cómo leerlo? A ver, ya nada más les voy a enseñar cómo pueden separarlo cuando tenga estas características. Para separarlo por carácter o para separarlo por tabulador. Entonces, ya leyeron la línea. Voy a leer esos dos tipos de formatos. Entonces, ¿qué le voy a hacer a la línea? Pues la primera, ya al ser una cadena de caracteres, tengo acceso a su elemento 0, 1, 2, 3, 4 o hasta el elemento n. Entonces podría meterlo en un for. O más bien un for each. ¿Sí saben usar el for each? Yo sí, profe. Bueno, muy bien. Para los que no, el for each recorre todo una estructura de datos de X tipo. En este caso, más bien no una estructura, un tipo de dato estructurado de X tipo. Por ejemplo, el string es un dato estructurado ¿de qué? Caracteres. De caracteres. Entonces, ¿cuál es su unidad mínima del string? El char. Entonces, un char que se llame C de carácter, pueden ponerle cualquier nombre, C, carácter o el que quieran. Vamos a ponerle carácter. ¿En dónde está contenido? ¿Dónde lo van a recorrer? ¿En qué variable? ¿Cuál es su cadena? Línea. Correcto, línea. Y ahí ya se va recorriendo. Entonces voy a poner el punto de ruptura aquí y van a ver qué carácter va a ir teniendo cada uno de los caracteres contenidos en esa línea. Primero tiene la A, luego la B, la C, la D y así sucesivamente, ¿ya vieron? E, F, G, y ahí va teniendo y va leyendo todos los caracteres que tiene la línea, elemento por elemento. Así pueden tener acceso a cada uno de los caracteres. ¿Sí? Y ahora, para que puedan separar en la otra línea, como la tenemos aquí, que tienen el 1, y luego hay un tabulador. Aquí está el 1, y luego aquí hay un tabulador. O el 2 y otro tabulador. ¿Cómo le hacen para separar eso? ¿Alguien tiene idea? Me parece que es con la función explode. Bueno, a lo mejor en otro lenguaje se llama así, desconozco, pero en C# se llama split. Ajá. A ver, entonces voy a declarar un string. Como lo que va a hacer aquí es separar una cadena de caracteres en varias subcadenas de caracteres, entonces, ¿qué tendría que hacer mi declaración de variable? Un arreglo de cadenas de caracteres que se llamen a lo mejor palabras. Bueno, no, palabras no. ¿Cómo le llamamos? Nada más así, texto. Igual a línea,
punto split, ¿cuál es el separador? Diagonal T es tabulador. Si yo quisiera separar por comas, le pongo aquí una coma. Quiero separar por guión medio, le pongo aquí un guión medio. Pero como yo le puse tabuladores al archivo, aquí sería diagonal T, que significa tabulador. Y ya me lo separa por tabulador. Vamos a ver si es cierto. A la primera línea. Ah, no, aquí nos faltó otra cosa. Aquí leímos una línea. Y mientras yo no haga el llamado otra vez a leer.readline, va a seguir trabajando sobre la misma línea. Entonces, para poder leer las siguientes, tengo que volver a leer la segunda línea. Aquí leyó la primera. Por eso tiene A, B, C, D, F, G hasta los números. Aquí ya leo la siguiente línea, que es la que tiene los tabuladores. Texto que tiene 3 elementos, que es 1, 2 y null. Ahí está. Y ya pudieron leer el archivo para poderlo pasar a sus variables correspondientes. ¿Sí? ¿Alguna duda hasta ahí? Vean, la línea tiene 1, diagonal T, 2, diagonal T, null. Es así como lo lee el archivo. Pero al separarlo con el split, ya cada uno de los elementos está separado en un índice. Índice 0 tiene el 1, índice 1 tiene el 2, e índice 2 tiene null. ¿Sí? Muy bien, entonces hasta ahí todos vamos bien. No hay mucha dificultad. Entonces, eso se queda nada más para que ustedes después vayan leyendo su archivo, el que van a desarrollar, para que tenga la estructura como se las dije. Como esta. Esta es la estructura que deben de tener. La tienen que leer e irla pasando a sus diferentes variables. ¿De acuerdo? Entonces, ahora lo que voy a enseñarles es cómo pueden empezar a ir formando todo su autómata. Y vamos a aplicar lo que vimos en clases anteriores, sobre cómo poder crear una clase y de esa clase hacer apuntadores a través de la referencia hacia otros objetos. ¿Sí? ¿Alguna duda hasta aquí, hasta leer el archivo? No, profe, todo bien al momento. Muy bien. Entonces pasamos al siguiente tema. Ahora, aquí mismo lo voy a poner. Voy a agregar una clase que se va a llamar automata. Aquí lo que tienen que hacer es empezar a identificar. Antes de hacer la clase, vamos a pasar a definir y a que ustedes empiecen a pensar cómo van a crear un objeto, o perdón, una clase. Voy a ponerlo acá abajo. A ver, ¿qué es lo que tienen que pensar para crear una clase? Primero, ¿qué propiedades y métodos va a tener? Y tienen que irlas imaginando de tal forma que puedan trabajar en conjunto con otras clases. A ver, entonces, vamos a tener primero la clase estado. Esa clase estado, ¿qué propiedades y métodos puede tener? Una propiedad sería cuál está conectado. Sería estado siguiente. Pero a ver, aquí mi pregunta es, ¿se va a conectar solamente con un estado siguiente?
¿Con cuántos? En el ejemplo que nos dio se conectaban hasta 3, creo. Pero puede haber más complejos. Entonces puede haber n estados siguientes. Entonces, ¿qué tendrían que hacer? Usar una lista. Lista de estados. Una lista de estado. Se llame, por ejemplo, siguiente. Ahí está. ¿Qué más? El nombre o valor del estado. El nombre. Nada más, nombre del estado. Muy bien. ¿Qué más? Un peso. Un peso. ¿Cuál es el peso? ¿Serían las letras? Más bien es el tipo, ¿no? Tipo de estado, si es normal, inicial o final. El tipo. Y ahí está bien. Nada más que aquí nos va a llevar a otro problema que más adelante vamos a ir viendo. A ver, entonces, ¿nombre de qué tipo es? Tipo, puedes echar porque nada más lleva N, I o F. Inicial, normal o final. Sería char. Pero aquí, lista de estado siguiente, ¿a quién va a apuntar? ¿Sería igual a string? ¿Sería qué? ¿String? String. No, no, falta algo más. Sí, no puede ser string tampoco. Si yo aquí yo apunto a otro estado, pero en realidad ¿Sería char? no. Sería apuntar a otro objeto de otra clase. A ver, vamos a verlo de esta forma, miren. Si yo lo hago así, voy a apuntar a una lista de otros estados que va a tener nombre y tipo. Pero yo necesito que esa lista me diga con qué transición voy a saltar a otro estado y a qué estado voy a saltar. Podríamos crear otra clase de conexión que sea la que contenga eso del peso. Bueno, de la transición. Sí, la transición, efectivamente. Y este se va a llamar lista estado o estados. Ahí está. Esta es la otra clase. Clase lista estados. ¿Y esta clase qué tiene? Va a tener un objeto de la clase estado que se llame estado siguiente. ¿Y qué más? La transición. Transición. Ahí está. Y entonces, esta lista lo que va a guardar son la lista de estados. Entonces, esta lista siguiente, ¿qué es lo que va a contener? Un estado al que está apuntando y con qué transición se va a ir a ese estado. No sé si lo entiendan. A ver, miren, a ver, ya que tenemos esto, yo creo que sí lo van a entender con el dibujo que hicimos previamente. Entonces, vean, a ver,
vamos a analizarlo. Tienen que entender bien cuáles son sus propiedades de sus clases para que puedan programarla y puedan entender y saber si es correcto. A ver, aquí tengo una clase que se llama estado y tiene como propiedades nombre y tipo y una lista de estados que se llama siguiente. Y entonces esta lista de estados es esta de acá. Y esta aquí, ¿qué tiene? Un estado, una propiedad de la clase estado que se llama estado siguiente, que está apuntando a un objeto de esta clase. Entonces aquí lo que voy a apuntar es a otro objeto de esta misma clase, con una transición en particular. Con esto ya sabría, si estoy en el estado Q0, aquí le pondría nombre Q0, tipo inicial. Y ya ahí se creó ese estado. Pero le voy a decir, y puedes irte al estado Q1 o al estado Q2. Y aquí es donde le voy a agregar el estado Q1 y Q2. Tendría que crear 3 objetos, Q0, Q1 y Q2, cada uno con su nombre. Tipo, inicial, normal, normal. Ya ahí están, ya están los 3 estados creados. Ahora, con lista de estados siguientes, lo que voy a hacer es la relación o el enlace. Es decir, Q0 tiene como estado siguiente la lista de Q1. ¿Con quién? Con A. Pero también hace referencia a un siguiente, que es Q2, al estado siguiente Q2. ¿Con quién? ¿Con qué transición? Con B. ¿Qué es lo que tenemos acá? Es lo que tenemos aquí. Aquí tengo el nombre Q0. Y el estado siguiente, o siguiente, ¿a dónde va? A Q1. ¿Con qué transición? Con A. Es eso lo que tenemos aquí. Me voy a ir a este estado siguiente diciéndole quién es y con qué transición me voy a ir a ese estado. Y aparte necesito otro más. Aparte necesito otra clase más. ¿Cuál clase creen que sea? La clase que va a contener todos los estados. ¿Y cómo le llamarían? Podría llamarse agente, por ejemplo. La clase agente. ¿Y la clase agente qué va a contener? Una lista de estado. Pueden llamar estados. Ahí están mis 3 clases. ¿Ya vieron cómo empecé desde la elemental, que es estado? ¿Qué propiedades va a tener? ¿Y con quién se va a relacionar? Con estados siguientes, pero de la clase lista estado. Y todo esto va a estar contenido dentro de otra clase principal que se llama agente. ¿Se dan cuenta? Entonces voy a requerir 3 clases. Y con que escriba esto es suficiente. Nada más que tienen métodos. Va a tener métodos constructores o métodos que asignen estados. ¿Hasta ahí alguna duda? No, profe. Muy bien, entonces vamos a pasar al código. Primero, ¿qué voy a crear? La clase estado.
¿Cuál otra? Lista estados. ¿Y cuál otra? Clase agente. Voy a empezar con la clase estado. ¿Qué propiedades quedamos que tenía? Nombre, ¿qué más? Un char. Char. Se llama tipo. Y ya la lista. Y vean cómo, exactamente como lo pensé, eso es lo que tienen que escribir. El string nombre, char, el tipo que es de char, y siguiente que es una lista de estados. Y ahí está, es eso exactamente lo mismo. ¿Qué más? Lista de estados que contiene. Estado siguiente, que es de la clase estado, y transición, que es string. Y ahí está. Y luego la clase agente, que va a contener una lista de estados. Y ahí está. Ahora, ¿qué es lo que va? ¿Qué clase es la que creen ustedes que va a crear los estados? ¿A partir de qué clase ustedes creen que se tengan que crear? ¿Clase agente, clase estado o clase lista estados? Clase estado. ¿Desde la gente? Desde agente. Agente es el que debe de crear todos los estados. Y la clase estado solamente es para asignarle el nombre y el tipo. Y luego decirle quién es su estado siguiente. Vean cómo va en orden. Aquí los creo. Aquí les doy propiedades y le digo quién es su estado siguiente a través de esta clase. ¿Sí? Entonces, aquí vamos a poner el método. A ver, otra vez, para que vayan. Para declarar un método, ¿cuál es la sintaxis que debo de seguir? Primero, ¿qué debo de definirle? El nivel de acceso. Modificador de acceso. Public. ¿Qué más? Si retorna algún valor o no. Tipo de retorno, no va a retornar nada. Y luego, El nombre de el nombre. le vamos a decir que va a crear un estado. Y luego aquí adentro de los paréntesis, ¿qué puede llevar? Los valores que va a recibir. Ajá, que sería el nombre. El nombre del estado. Y ahí está. Ahora sí, ya estaría listo. Pero ahora nos vamos a ir a la clase estado. La clase estado debe tener un método constructor que inicialice sus propiedades. ¿Cómo declaro qué características tiene el método constructor? Debe de ser público y tener el mismo nombre que la clase. Ajá, y tipo de retorno No lleva. no No tiene. lleva. Entonces no tiene, siempre es público, no tiene tipo de retorno y se llama igual que la clase. Entonces sería public, estado, y luego los argumentos de entrada si es que los tuviera.
En este caso, para inicializarlo, ¿qué argumentos de entrada necesito? El nombre y tipo. Nombre y tipo, efectivamente. Y ya los tengo que asignar. ¿Cómo le hago para asignarlos? Acuérdense, si yo pongo nombre igual a nombre, hay una ambigüedad y no se sabe cuál es cuál. Es dis.nombre es igual a... Gracias, efectivamente. Tengo que ponerle, hacer uso de la clase dis. Dis hace referencia a que de esta clase, su propiedad nombre. Con eso ya sé que es esta propiedad la que va a valer aquí. Entonces, dis.tipo igual a tipo. Y ahí está, ya con eso ya lo creé. ¿Sí o no? Y entonces, ¿qué tendría que hacer en la clase agente? Ya instanciar cualquier estado. Estado que se llame estado igual a new. Estado. Aquí nos faltó. ¿Qué otra cosa debe de recibir? ¿Qué otro argumento? El tipo. Tipo. Ahí está. Muy bien el tipo. Entonces recibe el nombre y el tipo. ¿Y qué hago una vez ya creado? ¿Qué tengo que hacerle? Agregarlo. A la lista hacerle un push de ese estado. Efectivamente. Como es una lista, no es push, es agregar. Si fuera una pila, sí le aplico push. Aquí en este caso es agregar, pero bueno, sí te entendía a lo que te referías, es agregar ese estado a la lista. Entonces, estados.add, el estado que acabo de crear. Y listo. Con eso es suficiente para que yo pueda estar agregando estado y estado y estado y muchos estados, los que yo necesite en mi agente inteligente. ¿Quieren ver cómo funciona? Vámonos al formulario. Una vez que ya leímos el archivo, a ver, voy a poner un botón aquí. Que se llame agregar estado. Agregar estado, ahí está. Me voy a ir a ese evento, agregar estado, y voy a crear. ¿Cómo tengo que crearlo? ¿A quién tengo que instanciar? ¿A agente, a estado o a lista de estados? Agente. Claro, agente. Entonces, agente, aquí agente con minúsculas, igual a new, agente. Y ahí está, ya tengo mi todo, que es el agente. Ahora, agente, punto, crear estado, y le voy a dar un nombre, por ejemplo, Q0, y el tipo es inicial. Recuerden que cuando es string, va con comillas, y cuando es char, es una comilla simple o apóstrofo. ¿Se acuerdan de eso? String, comillas. Char, comilla simple o apóstrofo. Y ya, ahí ya se creó el primer estado, Q0. Voy a decirle que me cree el estado Q1, Q2, Q3, Q4 y Q5, los que tenemos en el ejemplo. Q2, Q1, Q2, Q3, Q4 y Q5. Este es normal, no, normal, final y normal. Ahí está. Voy a correrlo y vamos a ver qué es lo que tiene. Ah, cometió error. Ah, ya. Aquí nos faltó
¿Qué nos faltó? Me parece que es agregar que va a ser igual a una nueva lista, ¿no? Aquí, en la declaración, igual a new, muy bien, lista de estados, y que va a ser, le vamos a poder agregar n cantidad de elementos. Nos faltó poner esto. Ajá, ya ahí está. Vamos a correrlo nuevamente. Y ahora sí, agente tiene una lista de estados que está aquí y tiene 6. El estado Q0 y es inicial. El estado Q1, Q2, Q3, Q4 y Q5. ¿Ya vieron qué fácil agregué estados? ¿Alguna duda hasta aquí? ¿Ninguna? Yo sí, profe, pero es más en cuestión de la línea, que había dicho que se diferencia el string y la otra parte, ahí en el Q0 y en la I, ¿en qué diferencia el uso de las comillas? Este es char. Cuando ustedes van a poner cadenas de caracteres, va con un doble comilla normal, comillas. Cuando van a poner un char, porque aquí recibimos un char, ahorita les muestro. Cuando van a poner un char, es con comillas simples. Fíjense cómo la clase estado tiene definida una propiedad que se llama tipo, y tipo es de tipo char, y el método constructor de estado recibe un char, un string nombre y un tipo char. Por eso cuando yo se lo paso aquí, el nombre es string y el tipo es char. ¿De acuerdo? Sí, profe, gracias. De nada. Y ahí está. Ahora, ¿qué nos falta? Trabajar en lista de estados, que es trabajar con estado siguiente y transición. Y para ello, solamente voy a hacer un método constructor. Entonces, a ver, ¿quién me dice para hacer el método constructor cómo lo voy a hacer? Yo. Es public. Public. Leer archivo. No es método constructor de la clase lista estados. Entonces, ¿cómo debe de Perdón. llamarse el método? Lista de estados, perdón. Ajá, ahí está. ¿Ya viste? Dentro Ahora de sí es un los... método constructor. Gracias. Y ahora ese método constructor, ¿qué va a tener? Si es para inicializar, necesitamos inicializarlo. Sería Inicializar. el estado siguiente y transición. Efectivamente. Y ahí está, ya tengo los argumentos de entrada. Ahora, simplemente y ahí está. Ahora, regresando al autómata que teníamos acá arriba. Estoy en Q0, me voy a ir a Q1 con una A. Entonces, ¿qué tendría que hacer? Agente punto estados estado el índice 0 porque el índice 0 es Q0. ¿Sí? Me voy a ir a siguiente
siguiente punto, no, siguiente, no, más bien, no, así no va. ¿Qué tendría que hacerle? ¿Podríamos crear un método en estado para agregar una nueva lista estado? Una nueva lista Bueno, estado. un nuevo elemento. Sí. A ver. Déjenme ver cómo tenía mi ejemplo anterior. Sí, sí. En estado vamos a agregar el método. Pues, comentas, agregar estado. Agregar estado. Y para agregar estado, ¿qué necesito? El siguiente estado y la transición. Ajá. Y ahí está. Y ahora para poder agregarlo, ya hago uso del método constructor lista estado. Vamos a llamarle auxiliar para que no sea estado y se confunda con el estado de argumento de entrada. Auxiliar igual a new list, lista estados, y que recibe como argumento el estado que estamos diciendo y la transición con la que vamos a ir a ese estado. Y entonces ahora a lista estados le vamos a agregar lista estados. Igual falta inicializarla. Lo que pasa es que es esta. Y si nos falta inicializarla. Correcto. Muy bien, gracias. Ahí está, lista estados. Puntual de auxiliar. Y ya se agregó. Agregar a la lista el estado siguiente con la transición correspondiente. Nada más aquí sigue marcando un error que dice el método debe tener el tipo va a retornar nada. Public void no retorna nada. Y ahora sí. Agente punto estados índice 0 punto agregar estado. ¿Qué estado voy a agregarle? El 1. Bueno, el que está en la posición 1. Ajá, el índice 1. ¿Con qué? ¿Con qué transición? Con A. Y voy a copiar esto para decirle que ahora estando en 0, me voy a ir al índice 2, que sería el estado Q2. ¿Con qué? Con B. ¿Sí? Y ahí lo que estoy haciendo es estos dos apenas. Estando en Q0 con A, me voy a Q1. Estando en Q0, me voy a Q2 con B. Y ahora voy a decirle que estando en Q1, me voy a ir a Q0 con A. Entonces, estando en Q1, me voy a ir a Q0 con A. Y vamos a ver cómo va creado.
Estoy en Q0. Me voy a ir a este estado siguiente, a Q1. ¿Sí se alcanza a ver o aplico la lupa? A ver, ahí se ve mejor. Estoy en Q0. Y me voy a ir a estado siguiente, que sería Q1. Pero no me puso la transición. Yo creo que no apliqué bien. Voy a detener tantito. No aplicó bien no me puso la transición. Transición. Aquí está el error. Transición. Aquí está, ahí está. Transición. Le faltaba una R. Lo voy a correr. Y ahora sí. Estoy en Q0. Y me voy, si leo, ¿a dónde me voy? Al estado Q1. Me voy a ir al siguiente. Si leo una B, ¿a dónde me voy? Al estado Q2, ¿ya vieron? Al estado Q2. Y estando en Q1, que es estando en Q1, si leo una A, ¿a dónde voy? A Q0. ¿Ya vieron cómo ya se hizo el enlace? ¿Sí? ¿Alguna duda? ¿Ya vieron cómo ya se hicieron los enlaces? ¿Alguna duda hasta aquí? Analícenlo. Vean el video detenidamente, vayan haciendo su código y van a ir viendo cómo todo esto va agarrando forma. Entonces, de esta forma, yo ya pude hacer el enlace entre estos tres estados, que es estando en Q0, si leo una A, me voy a Q1, estando en Q1, si leo una A, me voy a Q0, y si estando en Q0 leo una B, me voy a Q2. ¿Dónde lo escribí? Simplemente acá. Estando en Q0, leo una A, me voy a Q1. Estando en Q0, leo una B, me voy a Q2. Estando en Q1, leo una A, me voy a Q0. ¿Ya vieron qué fácil es esto? Exactamente esto, pero ahora sí ya programado con objetos. ¿Alguna duda? No, profe. Yo sé No, que profe. ahorita lo van a empezar a asimilar. Ahorita yo sé que se les dificulta, pero conforme lo vayan haciendo, van a ir encontrando todo pues todos los detalles y van a entenderlo y va a llegar un momento en el que ya sepan hacer sus agentes inteligentes. Es importante que lo hagan de esta forma porque con esos autómatas pueden hacer agentes inteligentes donde digan, si mi sensor recibe un 5, entonces lo mando a este estado y si este estado recibe un 3, me voy a este otro estado que va a hacer X cosa. Y así pueden estar navegando entre estados donde pueden ir haciendo diferentes actividades cuando salten de un estado a otro. Ya en la siguiente semana vamos a darle una aplicación a estos espacios de estados donde ya van a encontrar la solución a muchos problemas.
¿Sí? Bueno, pues entonces ya los dejo que se vayan a descansar, vayan practicando esto de los estados, porque mañana vamos a continuar para ya poder hacer las transiciones. A partir del archivo que vamos a leer, se va a crear el autómata o el agente inteligente, y luego ya vamos a hacer las transiciones de manera automática. Bueno, pues si ya no tienen dudas, nos vemos la siguiente clase, jóvenes. Que pasen buena noche. Buenas noches. Gracias, profesor.